Los riñones. Cuando hablamos de riñones, nos referimos a estos dos órganos que se encuentran en la región retroperitoneal. ¿Sí? Si yo coloco mi riñón acá, doctores, la ubicación del riñón, en primer lugar, ¿a qué nivel vertebral encontramos los riñones? L1, entre T12 y L2 o L3, en ese rango, siendo el riñón izquierdo más superior, ¿correcto? Si nosotros vemos en esta imagen, en esta posición, los polos superiores de los riñones en ambos lados van a estar cubiertos parcialmente por las últimas costillas, por la costilla 12 y la costilla 11. Estas dos costillas van a proteger parcialmente el riñón. ¿Ok? La cara posterior del riñón va a estar en relación a estos dos músculos. Este de aquí, miren, que sería el psoas mayor, y este de aquí, que sería el cuadrado lumbar, ¿cierto? Entonces son las relaciones que tiene la cara posterior del riñón. Pero si nosotros somos más minuciosos, miren, yo saco el riñón y voy a ver este nervio de aquí. Miren, el nervio, mira dónde se está metiendo. ¿Qué nervio es este? Ilio, hipo. ¿Hemos hecho región lumbar? ¿Hemos hecho plexo lumbar? ¿No? Oh, okay. Y entonces, detrás del riñón vas a encontrar al ilio hipogástrico, nervio ilio hipogástrico, y a este nervio de acá, que es el nervio ilio inguinal. Ambos nervios se originan del primer nervio lumbar, L1, y se van lateralmente y se van a insertar, van a penetrar al transverso del abdomen. Bien, entonces posteriormente al riñón, acuérdese, voy a encontrar nervio ilio hipogástrico, nervio ilio inguinal, y también debería encontrar el nervio subcostal. ¿Sí? Nervio subcostal. Esas serían las relaciones de la parte posterior del riñón. A ver, el riñón izquierdo, ¿con qué víscera se relaciona en la parte anterior? Con el vaso, excelente. ¿Y tu riñón derecho? Con el hígado, excelente, ¿no? Incluso cuando tú lees acerca del vaso y acerca del hígado, ambas vísceras tienen una impresión renal, ¿cierto? El vaso tiene su impresión renal, que es del riñón izquierdo, y el hígado también tiene una impresión renal, que es del riñón derecho. Excelente, muy bien. Cuando tú veas un riñón, vas a ver que su cara anterior es convexa y su cara posterior es aplanada, ¿sí? Eso me va a ayudar a identificar. Si nosotros le hacemos un corte coronal al riñón, voy a encontrar lo siguiente: una superficie que es periférica, que viene a ser la corteza renal, y una porción que es la porción medular, que está por dentro. ¿Qué voy a encontrar en la porción medular? En primer lugar, unas zonas que tienen forma triangular, que son las famosas
pirámides renales. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, otra. Son pirámides renales. Si por ahí escuchó el término pirámides de Malpighi, correcto, también es correcto. Entonces acá tenemos las pirámides renales. Vamos a ponerla ahí. Pero estas pirámides renales van a estar divididas por unos tabiques que se conocen como columnas renales. Tener en consideración que las pirámides renales van en número de 8 a 10 pirámides renales por riñón. Y entre pirámide y pirámide tenemos las columnas renales, que antiguamente le decían las columnas de Bertin. ¿Sí? Columnas de Bertin. Bien. Pásame tus apiales, por favor. Gracias. Muy bien. Ahora, en la parte interna del riñón, este riñón no es una estructura compacta. El riñón es una estructura hueca. Miren, hay un hueco. A este hueco que está aquí se le conoce como el seno renal. Y si tú te das cuenta, el seno renal está lleno de grasa. Esto que tú ves de color amarillo es grasa. ¿Sí? Resulta que nuestro riñón está rodeado por una capa de grasa que se le conoce como la capa adiposa perirrenal. Esta capa adiposa perirrenal, cuando llega a este espacio que viene a ser el hilio renal, se introduce la grasa por ahí. Y al introducirse, pues ocupa el espacio del seno renal. Entonces el seno renal, acuérdese, es un hueco donde encontraré grasa y también voy a encontrar los cálices menores y mayores, voy a encontrar las arterias segmentarias y las venas segmentarias. ¿Ok? Acá está. Vamos a ver esto. Ya, mira. Las pirámides renales ya, acá está. Mira. Las pirámides renales tienen una base que se dirige hacia la corteza renal y tiene un vértice, esto de aquí, que viene a ser la papila renal. ¿Sí? La punta de tu pirámide viene a ser la papila renal. La papila renal es una estructura cribiforme. ¿Qué quiere decir cribiforme? Llena de orificios. ¿Y esos orificios quién le da? Los túbulos colectores. ¿Sí? Los puedes denominar túbulos colectores o conductos papilares. ¿Sí? Si nosotros agrandamos nuestra papila renal, esa papila renal está lleno de esos túbulos colectores o conductos papilares. Les pregunto, doctores, una vez que se filtre la orina por esos túbulos colectores, por esa papila renal, ¿a dónde va a ir? A los cálices menores, ¿cierto? Mira acá. Cáliz menor. ¿Acá? Es un cáliz menor. Y vamos a coger otro verde. Acá tengo otro cáliz menor. ¿Okay? Tengo dos cálices menores. ¿Okay? Dos cálices menores. Ojo, por cada papila renal que tú tengas, tienes un cáliz menor.
La unión de dos cálices menores van a dar un cáliz. ¿Se ve? ¿Sí? Cáliz mayor, ¿correcto? Y la unión de dos cálices mayores, ¿qué va a ser? Una pelvis renal. Entonces, mira la pelvis renal, cómo tiene forma de embudo, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo se forma la pelvis renal? La unión de dos o más cálices menores, ¿cierto? Y a partir de este cáliz, de esta pelvis renal, se va a originar esto de aquí, el ureter, ¿cierto? Gracias, doctora. Y tengo mi ureter. ¿Cuál es la función del ureter? ¿Para qué tienes tu ureter? Va a transportar la orina, ¿cierto? ¿De dónde a dónde? De la pelvis renal a la vejiga, ¿cierto? Correcto. En su recorrido, este uréter va a sufrir 3 estrechamientos. Este es el primero. Mira, ahí está. Este es el primero. Este que está acá. El estrechamiento más superior es el estrechamiento pieloureteral. Pieloureteral porque se une la pelvis con el uréter, ¿sí? Es más, ahí cambia de denominación. Primer estrechamiento entonces, el estrechamiento pieloureteral que se da entre la unión de la pelvis renal y el uréter. Voy descendiendo, segundo estrechamiento del uréter a nivel de los vasos ilíacos. ¿Sí? Segundo estrechamiento, no tiene nombre, le dicen, se encuentra a nivel de los vasos ilíacos. ¿Ok? A nivel de los vasos ilíacos. Y el tercer estrechamiento viene a ser el estrechamiento vésico-ureteral, que es precisamente donde el uréter ingresa a la vejiga. ¿Sí? Estrechamiento vésico-ureteral. Bien, ahora vamos a imaginarnos algo. Acá, ¿dónde está? Miren acá. Miren acá. Este es mi uréter, ¿cierto? Este es mi uréter, está descendiendo, ¿sí? Como el que estábamos viendo acá, ¿sí? Una vez que el uréter desciende, no tiene una arteria ureteral, sino tiene ramas ureterales. Estas ramas ureterales pueden venir de cualquier arteria que esté cerca al uréter. Por ejemplo, la renal. La arteria renal da sus ramas ureterales hacia el uréter. La arteria aorta abdominal, que también está cerca, le aporta ramas también. ¿Se acuerdan qué arteria nace de acá? ¿Así? La gonadal, ¿no? Las arterias gonadales que nacen de la aorta abdominal también le aportan irrigación al uréter. Entonces, vamos tres a mirar: renales, aorta abdominal, las gonadales, y como está descendiendo el uréter,
va a pasar por estas de aquí, las ilíacas. Las arterias ilíacas también aportan irrigación. Y cuando el uréter llega a la vejiga, también tiene irrigación de la arteria vesical superior. ¿Sí? La arteria vesical superior. Listo. Nada más. El uréter tiene toda esta irrigación. ¿Bien? Ahora, hablemos de la irrigación del riñón. Y acá está clarito, mira. Primera arteria, la arteria renal derecha. ¿A qué nivel vertebral voy a encontrar la arteria renal derecha? A nivel de L1. Acuérdate, mira, donde nace tu mesentérica superior, a ese mismo nivel, a los costados, nacen mis arterias renales, es decir, a nivel de L1. Esto que está arriba, por si acaso, es el tronco celíaco. Este se encuentra más o menos a nivel de T12. Bien, para que tengan como referencia. Las arterias renales. ¿Qué arteria renal es más larga, la derecha o la izquierda? ¿O las dos son iguales? La derecha. ¿Por qué la derecha es más larga? Claro, porque tu arteria aorta abdominal está hacia la izquierda. Si tu aorta abdominal está hacia la izquierda, tiene que hacer un mayor recorrido para llegar al riñón derecho. La arteria renal derecha es más larga. ¿Ya? ¿Sabes? La arteria renal derecha es más larga que la izquierda. La arteria renal, en ambos lados, ya sea derecha e izquierda, antes de dirigirse al hilio renal para darte las arterias segmentarias, le da una arteria que se va hacia la glándula suprarrenal. Esa arteria que se va hacia la glándula suprarrenal viene a ser la arteria suprarrenal inferior. Arteria suprarrenal inferior. Ojo, esta suprarrenal inferior nace tanto como de la arteria renal derecha como la arteria renal izquierda. Ahí no hay diferencia. Bien. Y una vez que la arteria renal se está dirigiendo hacia el hilio renal, que es este espacio que tú tienes acá, ese hueco es el hilio renal. Cuando la arteria renal se está dirigiendo hacia el hilio renal, se va a dividir en 5 arterias segmentarias. Mira. Profe, ¿cómo lo hago aquí? ¿Qué es esto? Pelvis, ¿cierto? Es como un embudo, lo que se ve aquí. ¿Sí? Se ve como un embudo. Esa es la pelvis renal. ¿La pelvis renal va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces esto va así, ¿cierto? ¿Qué riñón sería? Izquierdo. Porque si yo lo pongo al lado derecho, sería así. Y si lo volteo, sería mi uréter hacia arriba. Pero lo puedo poner así. Pero no. Es un riñón izquierdo, ¿ok? Ok. Entonces, cuando yo te ponga, para que tú reconozcas las arterias, guíense del uréter. Porque el uréter siempre lo voy a poner para abajo. ¿Ok? Si este uréter es para abajo, ¿qué polo sería? Ya. Polo inferior, polo superior. ¿Estamos? Como estamos en la cara anterior vas a encontrar 2 segmentos más. Antero superior, antero inferior. ¿Bien? Mira, segmento superior o apical superior, segmento antero superior, antero inferior, segmento apical inferior o simplemente inferior,
y acá tendría segmento posterior. El polar inferior es todo. El polar superior es todo. Lo ves por delante y por detrás. ¿Ok? Bien. Dicho esto, tenemos 5 segmentos. Tengo 5 segmentos. Tenemos 5 arterias segmentarias. Vamos a ver. Mira. Primera arteria. ¿Qué arteria es esta? ¿Anterosuperior o segmentaria superior? Superior, ¿cierto? Es la primerita que se va hacia arriba. Segmentaria superior. Ahora tengo este de aquí. Ya está, miren. A ver, ¿qué sería el blanco? Segmentaria inferior. ¿Qué sería el verde, doctor? Segmentaria anterior inferior, ¿cierto? ¿Y el turquesa, doctora, qué sería? Doctora, ¿y el azul qué sería? ¿Segmentaria? Superior, ¿cierto? ¿Cuál me faltaría? Ok, miren, yo voy a voltear y siempre detrás de mi pelvis renal voy a encontrar la arteria segmentaria posterior. Siempre por detrás de la pelvis renal. Y ahí la tienen. ¿Sí? 4 arterias. Y atrás una arteria. La posterior, ¿cierto? Listo. Pero ahí no queda todo. Cuando las arterias segmentarias ingresan al seno renal, se dirigen hacia las pirámides. Como la pirámide es así triangular, la arteria segmentaria va hacia un lado de la pirámide y hacia el otro lado de la pirámide. Mira. Mira. Arteria segmentaria, a ver, ¿cuál sería esta? Miren mi uréter. Mi uréter se va hacia abajo, ¿cierto? ¿Ok? Si esta se va para abajo, a ver, mi alfiler rojo, ¿en qué arteria está? Antero inferior, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque acá está la superior, antero superior, antero inferior y la de abajo la inferior, ¿cierto? Facilito. Ya. Ahora, miren cómo esa arteria segmentaria antero inferior se divide en dos. Una y dos. ¿Ves cómo se abre como una Y? ¿Qué serán? ¿Qué serán esa arteria verde y morada? Las arterias interlobares, ¿cierto? ¿Ves cómo las segmentarias se abren? Una para abajo y una para arriba. Esas interlobares van a ambos lados de las pirámides. ¿Y de ahí qué me va a dar? Las arqueadas o arciformes, ¿no? ¿Y de ahí qué sigue? Interlobuliares, y esas me van a dar las arterias aferentes, ¿correcto?
Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces ya hablamos de la arteria renal. Ajá, pero mira esta relación. Es bien bacán. ¿Dónde está? Bien, Salazar. Choreando. Excelente, doctor. No, gracias. Miren acá. Miren acá. ¿Qué tengo acá? Aorta abdominal. Ahí está. Excelente, vena cava inferior. Listo. Mira, voy a levantar mi vena cava inferior. Y miren qué voy a encontrar acá. ¿Qué arteria sería esta? Arteria renal. La arteria renal. Entonces, si hoy día en el examen te coloco relación vascular anterior, ¿qué pondrías? Vena cava. Claro, porque mira, la vena cava inferior está por delante, ¿no? De mi arteria renal derecha. ¿Sí? Porque si fuera de mi arteria renal izquierda, ¿quién va a pasar por delante de mi arteria renal izquierda? La vena renal. Mira, mira La esto. vena renal. ¿Quién sería esto? Vena renal. Mi vena renal izquierda, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, bacán. Listo. Doctores, entonces, si yo te pregunto nombre y ramas, ¿qué pondrías? ¿Qué más? No, las segmentarias te dan las interlobales. ¿Qué otra arteria te da la renal? La suprarrenal inferior, ¿cierto? ¿Las gonadales segura? ¿O las gonadales salen de la aorta? Ok, entonces solamente serían arterias segmentarias y la suprarrenal inferior, nada más. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ah, uretral. Correcto, podría colocar. Estaría correcto. Vamos con las venas. Vamos con las venas. Mira, acá también otro dato interesante. En el caso de las arterias renales, dijimos que la arteria renal derecha era más larga. En el caso de las venas sucede lo opuesto. La vena renal izquierda es la más larga. ¿Ok? Aquí lleva morfo 3. Bien. Miren mi vena renal izquierda. Esta vena renal izquierda está pasando entre dos arterias, miren. La arteria mesentérica superior y la arteria aorta abdominal. A esta pinza, porque es como una pinza, ¿sí? Una por delante y una por detrás, se llama la pinza aortomesentérica. Entonces, una pregunta clásica, ¿no? ¿Qué estructuras pasan por la pinza ortomesentérica? Vena renal izquierda, proceso fusiforme del páncreas y mi tercera porción del duodeno. ¿Sí? Vena renal izquierda, proceso unciforme del páncreas y la tercera porción del duodeno. ¿Estamos? Y aquí sucede algo interesante también, doctores. Afluentes. ¿Cuáles son las afluentes de la vena renal derecha y cuáles son las afluentes de la vena renal izquierda? Porque son diferentes. A ver, en la izquierda, mira, acá todavía te da una vena que viene de arriba, ahí está, y acá está una vena que viene de abajo. Ahí está.
Entonces mi vena renal izquierda va a recibir dos afluentes. ¿Cuáles son? La suprarrenal izquierda y la gonadal izquierda. Listo. Nada más. Y mi vena renal derecha, las segmentarias van a dar origen. Correcto. Se van a unir las segmentarias y van a dar origen a la vena renal, tanto derecha como izquierda. Pero la izquierda no tiene afluente. ¿Sí? No tiene una gonadal ni una suprarrenal. ¿Por qué? ¿Dónde se va la gonadal derecha y la suprarrenal derecha? Esas van a drenar directamente a la vena cava inferior. ¿Cierto? Ah, mira, sí. Vamos a hacer. Ahí. O sea, ¿Qué vena es más larga? Esta es la vena cava inferior. Vena cava. ¿Qué vena es más larga? La izquierda, ¿no? Esa es derecha, ¿no? La izquierda. Sí. El riñón. Y mi glándula suprarrenal. Vamos a dejar el riñón. Mi glándula suprarrenal. Entonces esta es mi vena renal del lado izquierdo, más larga, y esta es mi vena renal derecha, más cortita. Entonces, en este caso, la vena suprarrenal izquierda viene por acá y drena acá encima. Vena suprarrenal izquierda. Y de abajo va a venir mi vena gonadal izquierda. Vena gonadal izquierda. En el caso del lado derecho, la vena suprarrenal derecha drena directamente en la vena cava inferior. ¿Sí? Vena suprarrenal derecha. Y en el caso de la gonadal, también drena directamente en la vena cava inferior. ¿Sí? Esta sería mi vena gonadal derecha. ¿Cómo se forman las venas renales? Porque aquí adentro vamos a encontrar mis venas segmentarias, que tienen el mismo nombre que las arterias. ¿Sí? Son 5. Falta 1. ¿Okay? Listo. Esas serían las diferencias entre mi vena renal izquierda y mi vena renal derecha. Y acuérdate que la vena renal de izquierda va a pasar por detrás ¿de quién? Ay. Paso detrás de mi arteria aorta. Y acá va a pasar por delante de quién? ¿Quién? Ah, ok, no te olvides de esto, ok. La pinza, arteria, aorta, abdominal. Y esa sería mi arteria mesentérica superior. ¿Bien?
Entonces, aquí lo borro. Y ahí sería la pinza aorto mesentérica por donde pasa la vena renal. Ya, nada más. Fin, por fin.